Hola Buenos Aires, hola Argentina, hola planeta entero. Aquí estamos empezando una edición más de nuestro programa por Galáctica Radio y Televisión Digital Internacional. Muchísimas gracias a todo el público que nos acompaña. Bueno, muchísimas gracias también a todo el equipo de Galáctica y saludos a todos, sea que estéis mirando por streaming o por alguna red social, ¿no? Bueno, pues hoy vamos a tratar un tema muy difícil, ¿no? Que estamos pasando ahora a nivel mundial. Vamos a tener un informe, un análisis hoy. Bueno, pues, ¿qué es la cuestión de Irán y qué implicaciones tiene eso para la geopolítica mundial? Porque, bueno, podríamos estar al borde de una tercera guerra mundial. Eso es muy serio, es mucho más serio de lo que pensamos, ¿no? Entonces, bueno, hoy vamos a dedicar nuestro programa entero a hacer ese análisis, ¿no? Vamos a entregaros ese informe, que, bueno, de esos últimos días que, bueno, yo vengo reflexionando bastante acerca de lo que puede pasar en el mundo, ¿no? Solo para remontar un poco, bueno, todo empezó allá en la pandemia, ¿no? El mundo ya empezó a aglutinarse con dos fuerzas, ¿no? Que yo venía diciendo siempre públicamente, que es la globalización y el globalismo, ¿no? Entendiendo por globalización, bueno, fuerzas más nacionalistas de libre mercado y, bueno, el globalismo, fuerzas más centralizadoras, más intervencionistas, ¿no? Por resumirlo, ¿no? Porque no es el tema, sí, pero solo para ilustrar. Desde la pandemia el mundo ya se configuró, ya empezó a armar allí dos bloques de influencia, bueno, empezando la guerra en Ucrania, la guerra de Rusia en Ucrania, ¿no? La invasión de Ucrania, bueno, pues eso se acentuó más, porque claro, en política internacional los países tienen que tomar partido, ¿m? Y entonces, bueno, vamos viendo más o menos que el mundo se está aglutinando, ¿no? Eh, Entre democracias y autocracias, teocracias, bueno, países más autoritarios, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por eso ya ni siquiera es una cosa de derecha e izquierda, ¿eh? Ya no es así más que funciona. Luego, bueno, de la guerra de Rusia, hemos tenido a fines de 2023, casi terminando el año, bueno, pues los ataques de Hamas en Israel y eso desencadenó una otra guerra local que también tiene el mundo bastante dividido, ¿no? Bueno, y ahora, bueno, con ese ataque de Irán a Israel, ese ataque entre comillas, muy entre comillas, simbólico, ¿no? Porque claro, atacó con fuerzas que era obvio que eso se iba a reprimir, pero bueno, no deja de tener su efecto. Pero todo eso es que la cuestión es que aparentemente estamos ya en un proceso de preguerra, de pre-tercera guerra mundial y vamos a entender eso y vamos a analizar eso, vamos a hablar sobre eso abiertamente, sin miedo, sin tabú, sin... Como adultos, ¿no? Que somos, como adultos que somos, que tenemos que discutir nuestro mundo, ¿no? Porque la verdad es que están sucediendo cosas gravísimas, ¿eh? Gravísimas. Bueno, vamos a lo puntual del ataque de Irán a Israel y después, bueno, vamos a llevar eso a lo macro político, ¿no? A la geopolítica para ver qué implicaciones tiene y en qué mundo estamos viviendo, porque la verdad es que es difícil de comprender. Incluso los que somos periodistas que seguimos las noticias y analizamos y estamos desde adentro mirando las cosas, ¿no? Los que viajamos mucho, como en mi caso, que podemos conocer desde adentro otras culturas y tenemos acceso a información a través de amigos, ni siquiera tenemos que leer en los medios, porque claro, también los medios imprimen una versión que no siempre son ciertas, pero bueno, podemos entender desde adentro, ¿no? Pero bueno, primeramente el ataque de Irán a Israel, todo lo vamos a poner aquí entre comillas porque son temas delicados y aquí todos, bueno, nosotros tenemos, por supuesto, ¿no? Todo medio de comunicación tiene una línea editorial, eh, una cosa que siempre, desde que es mi tercera temporada aquí en Galáctica y siempre he tratado de hacer, bueno, siempre he dejado claro, ¿no? A la dirección de Galáctica es que trato lo más posible de ser imparcial, ¿no? Y dejar cuando vengo aquí mis ideologías de lado porque precisamente son ideologías, ¿no? Entonces, bueno, pues... Por ejemplo, si dos personas, ¿no? Hablan, una cree que Dios existe, la otra cree que Dios no existe,
o una es de River, la otra es de Boca, ¿no? O una es a favor del aborto y la otra está en contra del aborto. Entonces, claro, son cuestiones muchas veces ideológicas, ¿no? Son cuestiones ideológicas y entonces, bueno, todos tenemos nuestras ideologías y yo trato de no traer ideologías aquí. Es muy difícil, pero bueno, trato de ser filosófico, que no es lo mismo de ideológico, ¿eh? No es lo mismo, porque la filosofía busca realmente discutir desde la lógica, desde no atacar a las personas, desde discutir ideas, ¿no? Y no discutir eh, conceptos, conceptos subjetivos y emocionales a veces, ¿no? Porque uno tiene su historia de vida que lo vincula de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, discutir la cuestión de las Malvinas con un argentino no es lo mismo que discutir con un inglés y con uno que no sea ni argentino ni inglés, por ejemplo. Entonces, esas son las ideologías, ¿no? Son las cosas que intento dejar afuera aquí, ¿no? Porque sí las tengo, mis ideologías. Pero aquí tratamos de ser imparciales, es muy difícil, pero tratamos de ser imparcial y objetivos, ¿no? Entonces, bueno, porque ese conflicto es muy difícil analizarlo en forma objetiva, el conflicto de Israel con Palestina, ¿no? Es muy difícil porque no es objetivo para nada. Yo podría posicionarme desde el lado de Israel si tengo esa ideología y defenderlo desde allí, y podría posicionarme desde el lado de Palestina si soy ideológico y defenderlo desde allí con buenos argumentos. Entonces, por eso tenemos que entender eso de manera filosófica, ¿no? Entonces, bueno, primeramente entonces, eh, I- Irán, bueno, atacó directamente a Israel. Eso es la primera vez que sucede en la historia, eso nunca había sucedido y eso es muy grave, porque claro, el mundo de hoy, por ejemplo, la guerra de Rusia y Ucrania, sabemos que no es una guerra de Rusia contra Ucrania, es una guerra de Rusia contra Estados Unidos y sus aliados, si quieres, Europa y Ucrania, OTAN. Eso se llama guerra proxy, ¿no? Eso se llama guerra por procuración. Entonces, bueno, Irán no suele atacar directamente, nunca ha atacado directamente a Israel, es la primera vez, ¿no? Que tiene ese posicionamiento, es un posicionamiento, ¿eh? Es un posicionamiento político. Y bueno, supuestamente es una retaliación, ahí me salió, por, bueno, un ataque a la embajada, ¿no? Al consulado, ¿no? Un órgano dependiente de la embajada hace unos días atrás por parte de Israel, que no fue, hasta el momento que estamos aquí informando eso, que no fue todavía oficializado por Israel como propio. Entonces yo quiero empezar por allí para ser fiel a lo que os dije hoy en el comienzo de este programa, ¿no? Eh, para empezar, ¿no? Una embajada no se ataca, no. Una embajada no se ataca de ninguna manera. De ninguna manera. Es inadmisible. Las embajadas son pedazos, ojo, sí se atacan, pero tiene otro significado, ¿me entendéis? Pero bueno, si atacar una embajada es prácticamente declarar una guerra, ¿no? Porque atacar una embajada es entrar a un territorio que no te pertenece, es invadir la soberanía de otro país. Las embajadas no se atacan. Y eso ha sido así desde que el mundo es mundo y que las embajadas existen, durante las guerras, los conflictos, los terroristas. Las embajadas no se atacan. Y cuando se atacan las embajadas, por lo general, esos son asociados a hechos terroristas o guerra, porque eso no puede ser una confrontación, ¿no? De hecho, por ejemplo, la embajada de Israel fue atacada en Buenos Aires, ¿no? Hace muchos años. Y eso es un acto terrorista, ¿no? Es un acto terrorista, ¿no? Pero bueno, no es que tampoco, porque también es un poco delicado decir que las embajadas no se atacan, ¿no? Tipo, bueno, entonces ataquen una iglesia, una escuela. Claro, ¿por qué las embajadas no se atacan y las escuelas se pueden atacar, las iglesias, los metros? Son personas mejores o peores. Veis que al fin y al cabo nos metemos en una cuestión filosófica, ¿no? Es inevitable, es inevitable. Es como muertos
civiles. Ah, bueno, y entonces los muertos militares no son muertos, no son personas, no tienen derechos de vivir, derechos humanos, ¿me entendéis? Es muy complicado. Pero bueno, en las reglas de la guerra, aunque suene raro, reglas de la guerra, en las reglas internacionales las embajadas no se atacan, no se deben atacar. Entonces, sea quien sea que ataque una embajada es un error grotesco. De hecho, como pasó también en Ecuador, ¿no? Es lo mismo, que eso fue un poco después, entonces es como que si perdemos ese límite, bueno, podremos tener un mundo complicado, ¿eh? Porque hay embajadas por todas partes, hay consulados por todas partes. Para el que no sabe muy bien, bueno, la embajada es una representación diplomática de un país en otro país y los consulados son como tentáculos, ¿no? Por lo general, los consulados se dedican a visas, cuestiones con la ciudadanía, bueno, ese tipo de cosas, relación con el público, ¿no? Con los ciudadanos. Y las embajadas, cuestiones más de Estado, cuestiones de comercio internacional, cuestiones políticas, etcétera, entre otras, ¿no? Y muchos consulados están dentro de las embajadas, pero bueno, hay convenios internacionales. Por ejemplo, si hay una embajada del país B dentro de la ciudad C, por ejemplo, ¿no? Esa embajada, ese terreno, ese lugar que la embajada ocupa, eso es territorio extranjero, ¿me entendéis? De hecho, con el ataque de la embajada eh, por Ecuador, ¿no? Es un poco insólito porque el mismo, la misma embajada de Ecuador en Londres, ¿no? Acogió, cobijó a Assange por muchísimo, muchísimo tiempo. Entonces, bueno, es una cuestión delicada, complicada, pero las embajadas no se atacan, no son blancos de ataque, ¿no? Y no que los demás lugares lo sean, porque en realidad tampoco lo son. Yo hablo sencillamente, no hablo desde un punto de vista humano, desde un punto de vista de mi criterio, ¿no? Porque para mí una embajada no se debe de atacar, pero tampoco una escuela, tampoco un, un lugar militar, no importa, no se debe atacar nada. O sea, la verdad es que no entiendo cómo podemos seguir haciendo guerras con armas, con cañones, como hace 200 años, cuando el mundo ha evolucionado bastante. Pero dentro de lo que son los gobiernos, los estados, como están organizados, las embajadas no se atacan. Y entonces ese es un punto muy importante. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos, el mundo que vivimos está organizado por países, ¿no? Está organizado por naciones, por estados, pero no existe, digamos, entre los estados no existe un gobierno, ¿no? Entonces, entre estados vivimos en pura anarquía. Es una anarquía absoluta, ¿no? Más allá de los tratados internacionales, lo que quieras, pero es pura anarquía, pura anarquía. Entonces, bueno, pues vivimos en un mundo anárquico. Es así la verdad. Es así la verdad, ¿no? Como no hay un gobierno internacional, una policía internacional, entonces esa es la primera incoherencia, ¿no? Porque tenemos, por ejemplo, modelos de Estado muy grandes, como es China, como son los estados más socialistas, ¿no es cierto? Venezuela, por ejemplo, y estados más liberales, que el Estado se reduce. Bueno, el mismo Javier Milei, presidente de Argentina, es un libertario que quiere reducir al máximo el Estado. Y tenemos dos modelos de mundo que son realmente donde existe hoy la diferencia, ¿no? Que es el Estado chico, el Estado súper inflado o súper reducido, el Estado ausente, el Estado presente, diciéndolo en términos más coloquiales. Pero tenemos un híbrido, porque por un lado tenemos estados que sí se autocontrolan, que son presentes, que tienen fuerza, policía, leyes, pero por otro lado tenemos un mundo anárquico, más allá de tratados internacionales que no se cumplen, ¿eh? Cuando las Naciones Unidas dijo a Estados Unidos de no invadir a Irak, fueron igual, o las armas químicas que no existían siquiera. Entonces no funciona eso, no funciona, el mundo es anárquico, ¿no? Entonces primero existe esa incoherencia, ¿no? Porque, claro, en un modelo de anarquía, ¿no? Y anarquía no es desorden, ¿eh? Anarquía es la ausencia de estados. Estoy hablando de geopolítica aquí, de política internacional, ¿está? De ciencias políticas. O un modelo de un gobierno global, que es más o menos lo que se ven intentando hacer también de cierta forma, ¿no? Aunque algunos dicen que es teoría de la conspiración, pero eso existe
indudablemente existen fuerzas que son macronacionales, supranacionales, ¿no? Y en ese sentido, bueno, eh, cuando Irán ataca a Israel, volviendo al tema de Irán, ¿no? Está enviando un montón de mensajes aquí, ¿no? Muchos mensajes. Primeramente, que bueno, que está llamando a Estados Unidos a tomar posición, porque Estados Unidos es un aliado indiscutible de Israel. Está llamando a Rusia a tomar posición, está llamando a China a tomar posición, que no creo que China se meta con eso en ese momento, porque China está preocupada también con recuperar a Taiwán, entonces está más como observadora, y ahí sí podremos tener una tercera guerra mundial en serio, ¿no? Pero la cuestión es que el mundo está ingobernable en este momento, está ingobernable, porque precisamente no tenemos un gobierno mundial, tenemos un mundo anárquico, libertario y países que son dirigidos. Entonces tenemos esos dos modelos. Y aquí, bueno, estamos en un preguerra. Yo hace un año que vengo denunciando eso a los medios de comunicación, ¿eh? Un año. Estamos en un preguerra ya. Eso es un estado de preguerra. O si, que, si prefieres, ya estamos en una tercera guerra mundial. Y eso no significa que se lleve adelante, que se combata, que se pelee, pero bueno, sí estamos entrando en un estado de guerra, porque si analizáis bien la Primera y la Segunda Guerras Mundiales, ambas empezaron de esa manera. No empieza de un día para el otro, son procesos históricos que duran 4 o 5 años. Incluso hay quienes digan que no hubo dos guerras mundiales, que hubo una sola y entre la primera, así llamada, y la segunda, así llamada, fue nada más que un paréntesis, porque como que la segunda fue la continuación de la primera, o sea, la misma, por las mismas razones, con los mismos agentes, etcétera. Nunca hubo una guerra entre dos democracias liberales, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial se creó la OTAN, que mucha gente cree que la OTAN está ahí para eh, ir a atacar a Rusia, y no es. En realidad la OTAN es contra, es, es un mecanismo que defiende a Europa de Europa misma, de la Europa misma y de los Estados Unidos mismos, porque como todos los países europeos están en la OTAN, ninguno tiene fuerza en esa alianza militar, ninguno tiene fuerza militar para atacar a otro. Y de hecho, esa es la idea también. Poca gente se da cuenta de eso, ¿no? Porque eso no se puede decir, eso es análisis, ¿no? Eso no es oficial y no podría serlo tampoco, ¿no? ¿Cómo voy a poner un ejército para proteger a mí mismo contra mis amigos? Pero esa es la cuestión. Esa es la cuestión. Nunca hubo una guerra entre dos democracias. Busca, busca, busca y me contás. Si después de la Segunda Guerra Mundial, países democráticos entraron en guerra, no entraron en guerra. Bueno, Alemania no era una democracia, se convirtió en autocracia, ¿no? Aunque el Führer, ¿no? El dictador de Alemania, bueno, pues fue elegido en las urnas, ¿no? Entonces, eso también es una cosa que tenemos que entender. No toda democracia es realmente democrática. Y tenemos muchos ejemplos aquí de democracias que son autocráticas y que van ganando esos terrenos poco a poco, ¿no? No lo voy a nombrar, ¿eh? Ya lo sabéis, son muchas, hay por el mundo. Y parece ser que esas autocracias se están unificando contra democracias liberales tradicionales posguerra que no entran en guerra, ¿no? Y hace poco Macron dijo, el presidente de Francia, que bueno, que no vamos a evitar ir a guerra con Rusia porque no vamos a permitir que ellos ocupen Ucrania, ¿no? Entonces, bueno, ese es el mundo que tenemos en este momento. No hay absolutamente paz de ninguna manera y estamos en un estado de preguerra absolutamente, por donde se lo mire, por donde se lo mire. Y eso puede convertirse en un conflicto mundial, una tercera guerra mundial, por supuesto que sí. No lo queremos, esperamos que no, no, cada uno hace lo que puede desde su lugar, ¿no? Nosotros aquí desde el periodismo independiente, pero esa es la realidad. Estamos en un preguerra. Lo que pasó con Irán no tuvo precedentes, ¿no? Y aquí, bueno, pues los países ya están agrupando. Y el problema, y eso que Irán no tiene armas nucleares, supuestamente, ¿eh? Porque eso también es un tema cuestionable, pero supuestamente no tiene armas nucleares todavía, aunque sí se supone que están desarrollando, qué es lo que se supone, ¿no? ¿Qué es lo que Israel intenta impedir? Pero eso también es otro tema, ¿no?
las armas nucleares aparentemente impiden que haya guerra mundial, porque claro, como todos la tienen, el que, el que la use antes que los demás, inmediatamente sería atacado con armas nucleares también. Entonces es una especie de garantía. ¿Y si nadie las tuviera? Pero bueno, no hay formas, porque como dije antes, el mundo es absolutamente caótico. Es que lo que voy a decir suena raro, ¿no? Porque voy a dejar mis ideologías de lado ahora para decir eso, porque no las voy a traer aquí en ese análisis. Pero es como que el mundo tendría que ser todo estatista o todo anárquico. O somos liberales todos y, y sálvese quien pueda, o somos todos estatistas en el mundo porque, y vaya saber cómo vamos a vivir, como los chinos, por ejemplo, ¿no? Porque, precisamente porque cómo se organizan países en una democracia, se habla de otro país que es una autocracia. ¿Me entendéis lo que os digo? Es eso, así de simple. Entonces, bueno, tenemos que comprender el mundo. Y ahí, bueno, entran cuestiones filosóficas, ideológicas también. ¿Podrían países democráticos invadir países no democráticos en nombre de la paz mundial? ¿Eso es idóneo? ¿No es idóneo? Al fin y al cabo, el hombre no aprendió absolutamente nada, ¿no? Pasan los años, pasan los siglos, pasan los milenios y no aprendió nada, porque desde que el mundo es mundo estamos peleando, haciendo guerras, que eso no tiene ningún sentido a largo plazo, ¿no? Siendo que estamos aquí realmente de paseo por esta vida, ¿no? Así que bueno, el conflicto de Irán puede traer mucho más consecuencias de lo que está haciendo el conflicto en Ucrania, que eso simplemente está polarizando el mundo, bipolarizando el mundo, y bueno, y eso aparentemente no suena nada bien. Así que bueno, os invito a todo el público que estemos atentos aquí, que no bajemos la guardia desde lo que podamos hacer, porque la verdad es que podemos hacer muy pocos, muy poco también, ¿no? Quizá una de las armas más poderosas que tenemos es el voto. Quizá esa es el arma más poderosa que tenemos los ciudadanos comunes. Algunos tenemos un micrófono para hablar, otros tienen otros recursos, la pluma, los escritores, en fin. Pero la cuestión es que, bueno, estamos yendo hacia una guerra mundial. ¿Me entendéis lo que os digo? Y eso no puede continuar. Tenemos que despabilarnos y despertarnos y entender que eso estamos yendo a tierra de nadie y eso termina mal. Porque hay países, no países, ojo, me corrijo, no son países, naciones, pueblos, son gobernantes. Hay dos o tres gobernantes que por ahí deciden lo que toda una nación quiere hacer y comienzan a tirar bombas a niños del otro lado. Y eso es increíble. No puedo creer que estamos viviendo eso en pleno siglo XXI, ¿no? Es increíble que eso suceda. Guerras con bombas, con tiros, con cañones, con... Eso pareciera que ya había quedado en el pasado, como los gladiadores, como la esclavitud. Y no, eso es presente. Tenemos que vivir eso. Nuestra civilización tan tecnológica, tan moderna, con la medicina cada vez más avanzada, tenemos que vivir guerras, guerras. Así que bueno, para despedirme, quiero decir una profecía para que veáis la gravedad de eso. Eh, Creo que la dijo Einstein, ¿no? Que bueno, figura controvertida. Un día vamos a hacer un informe sobre Einstein también. Pero bueno, alguien dijo, creo que fue él, si no me equivoco, que bueno, que de la Tercera Guerra no quedaría nadie para contar, para escribir la historia, ¿no? Porque claro, estamos en la era nuclear. Imaginaos lo que puede ser una guerra nuclear, ¿no? Con todo el planeta involucrado. Yo no quiero ser pesimista, no lo soy de ninguna manera. Yo amo la vida, amo la gente, amo el mundo en que vivo, disfruto muchísimo. Antes de la pandemia yo estaba tan feliz, decía, qué lindo que el mundo es, ¿no? Tan feliz que podemos viajar, disfrutar otras culturas y de repente con la pandemia como que vimos que somos tan frágiles. Pero sí quiero ser realista, porque somos adultos, no somos niños, ¿eh? No somos niños. Y entonces quiero dejar claro aquí lo que pasó en estos días, el ataque de Irán a Israel. Eso es el principio de una era muy turbia, muy oscura.
y esperemos que no nos lleve a mayores consecuencias. Vamos a estar aquí con la guardia muy alta, ¿eh? Y os invito a todos también para reflexionar sobre esto. Y muchísimas gracias a todos. Os espero aquí la semana que viene por Galáctica Radio y Televisión Digital. Gracias.